El aire en el búnker subterráneo, bajo la dacha de Kuntsevo, era una mezcla densa de humo de tabaco georgiano barato, café rancio y el olor metálico del miedo que se había adherido a la tela de lana gruesa de los uniformes. Afuera, el sol del 22 de junio de 1941 luchaba por penetrar la capa de polvo y la humedad sofocante de un verano moscovita que ya prometía ser brutal. Adentro, el silencio era una cámara de tortura, roto solo por el chirrido eléctrico de un teletipo mal aislado y el sonido seco de una uña golpeando repetidamente la superficie pulida de una mesa de caoba. Iosif Vissarionovich Djugashvili, el hombre que se había rebautizado a sí mismo como Acero, se encontraba de pie, inmóvil, sus ojos oscuros e hinchados, fijos en un mapa mural a escala que representaba, con cruel precisión cartográfica, la frontera occidental de la Unión Soviética. Las figuras que lo rodeaban, Molotov, Beria, Vasilevsky, se habían transformado en estatuas de terror y agotamiento, esperando la explosión que sabían que podía consumir a cualquiera en la sala o a la nación entera. Pero la explosión no llegaba, solo la inmovilidad. Habían transcurrido ya 6 horas desde el primer informe, 6 horas desde que el trueno sordo de la artillería alemana sobre Brest y Przemysl había resonado en los receptores, 6 horas desde que los cielos orientales se habían llenado del zumbido horrible de los bombarderos en picado. 6 horas en las que la magnitud de la traición y la sorpresa habían pasado de ser incidentes fronterizos provocativos a ser la aniquilación operativa total. El informe final había llegado hacía tan solo 5 minutos, entregado por un joven y pálido coronel del Estado Mayor, cuya voz se había roto al pronunciar las cifras. Más de 1.200 aviones de la Fuerza Aérea Roja destruidos en tierra, barridos como moscas, divisiones blindadas enteras, la espina dorsal de la defensa fronteriza, rodeadas antes de que sus comandantes hubieran terminado de desayunar sus gachas de avena. Stalin levantó lentamente una mano y el movimiento pareció costar un esfuerzo geológico. El dedo índice, corto y grueso, trazó una línea imaginaria que se extendía ya a 150 kilómetros dentro de territorio soviético, cruzando las líneas que se suponía eran infranqueables. El mapa, un testamento a la planificación quinquenal, con sus líneas defensivas dibujadas meticulosamente en tinta roja y azul, se había convertido en una burla macabra. La tinta no sangraba, pero la realidad sí lo hacía. El líder no preguntaba, ni gritaba, ni señalaba. Simplemente absorbía la catástrofe a través de la piel, como una esponja saturándose de veneno. Había una gota de sudor frío deslizándose por la sien de Molotov, pero Stalin no lo veía. Solo veía el vacío. Durante años había alimentado la paranoia como su arma más afilada. Había purgado a todos los generales que entendían la guerra moderna, sustituyéndolos por burócratas leales pero ineptos. Había ignorado las docenas de advertencias de sus propios espías en Berlín, convencido de que eran desinformación inglesa, o peor aún, conspiraciones internas. Había creído, con una fe dogmática que superaba la razón, que Hitler, su aliado por conveniencia, no se atrevería a mover ficha hasta haber completado sus preparativos en el oeste. Esta creencia no era una estrategia militar, era un axioma psicológico, la base de su control absoluto. Y ahora, ese axioma se había desintegrado en cenizas humeantes. No era una simple derrota táctica, era la demolición total de su juicio, de su infalibilidad reclamada. El rugido del motor de un camión pasando sobre el búnker sonó como un impacto directo. En ese instante de quietud absoluta, mientras la luz amarillenta de la lámpara de escritorio bañaba su rostro impenetrable, Iosif Djugashvili entendió algo más profundo que la pérdida de Bielorrusia o Ucrania. Entendió que la sangre que comenzaba a derramarse no era la de los traidores que él había ejecutado, sino la sangre de millones de sus súbditos, y que él, el gran líder, el padre de los pueblos, el ingeniero del socialismo, había sido el arquitecto directo de su propio desastre. La traición no era la de Hitler, la traición era la suya contra la URSS. El pánico que finalmente burbujeó en la superficie no era el terror a la muerte, sino el terror a la historia. Había perdido no solo la guerra, sino el derecho a ser recordado como algo más que un necio sanguinario.
Cerró los ojos por un instante. La piel de su rostro, tensa y pálida, era cera fría. El silencio se prolongó hasta volverse insoportable. Finalmente, su voz, cuando llegó, fue un susurro seco, más peligroso que cualquier grito. Buscara la dirección del Comintern. ¿Dónde está Dimitrov? La pregunta no era sobre la guerra, era sobre la propaganda, sobre el control del relato que ya se escapaba. Pero la mirada en sus ojos era la de un hombre que ya estaba muerto, sabiendo que acababa de entregar a su nación al abismo por la simple arrogancia de creer que nadie podría engañarle. El mundo antes del error olía a ozono industrial y a la promesa forzada de un futuro de acero y trigo en abundancia. Era un mundo compartimentado, tenso hasta el punto de la rotura, donde la ideología no era una creencia, sino una ley de la física que dictaba la trayectoria de cada bala y de cada pensamiento. La Europa de 1940 y principios de 1941 era un tablero de ajedrez donde las piezas se movían con la previsibilidad de la maquinaria, pero siempre bajo la amenaza de un colapso imprevisible. La Unión Soviética, bajo la férrea mano de Iósif Stalin, se había aislado en una burbuja de autocomplacencia y miedo. Los ecos de las purgas seguían resonando, un zumbido fantasmal que recordaba a todos en la élite del partido la fragilidad de su existencia. Había menos miedo a los tanques alemanes que a la simple posibilidad de ser acusado de un pensamiento incorrecto. Molotov, con la cara empapada en un sudor frío que no se atrevía a secar, recordó los encuentros de meses anteriores. La firma del pacto Molotov-Ribbentrop en 1939 había sido para Moscú la obra maestra de la diplomacia cínica, un triunfo maquiavélico que garantizaba no solo un respiro territorial y temporal, sino la distracción de los chacales capitalistas que se devorarían entre sí en el oeste. El rostro pétreo de Ribbentrop al firmar, las brindis forzados con el vino georgiano que Stalin insistía en servir, todo había sido capturado por las cámaras como un hito de la Realpolitik. Stalin lo había visto como una jugada brillante. La URSS, neutral y fuerte, se beneficiaría del desgaste de ambos lados. Se había convencido de que Hitler era un sociópata con la visión de un jugador de póker, pero no un suicida. Y el dogma central de su autodecepción era este: Hitler nunca atacaría el este mientras Gran Bretaña no estuviera totalmente sometida. Era la lógica del ajedrez elemental, una partida que Stalin creía dominar con holgura. Mientras los informes de la Blitzkrieg en Francia llegaban a Moscú y París caía en una humillación fulminante, la sensación en el Kremlin era de triunfo contenido. La expansión territorial hacia el oeste, los estados bálticos, partes de Polonia, Besarabia, se había ejecutado con una brutal eficiencia, rellenando el colchón defensivo que Stalin consideraba vital. Pero esa misma expansión geográfica había extendido las líneas de suministro y había expuesto las tropas a una frontera sin fortificaciones sólidas, un riesgo que se mitigaba solo por la fe ciega en el pacto. El aire acondicionado en el búnker de Kuntsevo era rudimentario y emitía un zumbido constante, una nota baja y monótona que solo servía para aumentar la tensión nerviosa. Beria, el jefe de la NKVD, cuyo traje olía siempre a colonia barata y formaldehído, se mantenía en la periferia de la mesa, un depredador esperando la señal para la purga que seguiría. Incluso él, el ejecutor supremo, sentía el escalofrío de la vulnerabilidad. Él había sido el receptor directo de los informes de inteligencia de Richard Sorge en Tokio y de la red Rote Kapell en Europa, advertencias que no eran simples rumores, sino detalles específicos sobre la acumulación de tropas, la fecha probable de la invasión, aunque Sorge había estimado la fecha con una precisión casi milimétrica, fallando solo por un par de días, e incluso los objetivos operacionales clave. Stalin había desestimado cada uno de esos informes con una furia desproporcionada. ¡Provocación!, había gritado en una ocasión golpeando el escritorio con el puño. Intentos del almirantazgo británico de sembrar discordia entre nosotros y Alemania. La negación no era racional, era visceral. La aceptación de la verdad implicaba admitir que había sido engañado, que el pacto era un trozo de papel mojado y que su purga del cuerpo de oficiales de 1937-1938
La eliminación de figuras brillantes como Tushachevsky había desmantelado la única fuerza capaz de manejar una guerra de alta movilidad. Admitir el error era colapsar la base de su poder, la imagen de infalibilidad. En el mapa, los marcadores que representaban las divisiones mecanizadas alemanas, Panzer y motorizadas, ya se movían con una velocidad aterradora, ignorando los ríos, las carreteras y las unidades soviéticas que aún esperaban órdenes que nunca llegarían. El concepto mismo de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, era ajeno a la mentalidad estalinista, anclada en la estrategia de la profundidad y la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Los comandantes soviéticos estaban posicionados para un ataque frontal y gradual, no para la penetración quirúrgica. Sus reservas estaban demasiado lejos. Sus líneas de comunicación eran un desastre. Stalin se inclinó sobre el mapa, su respiración superficial y entrecortada. El calor en el búnker se hacía insoportable. Vasilevsky, el oficial de Estado Mayor más joven y con la mirada más clara, se atrevió a dar un paso adelante, sosteniendo un telegrama arrugado que confirmaba la caída de Kaunas y la aniquilación de 3 cuerpos de ejército en el flanco norte. «Camarada Stalin», Vasilevsky comenzó, su voz apenas un susurro profesional. «Los informes indican que la coordinación del eje es total. Rumanía y Finlandia han movilizado. Es una ofensiva en 3 frentes, no una incursión». Stalin no levantó la vista. Su dedo se detuvo sobre el punto donde el mapa mostraba Minsk, una capital crucial, y lo que vio no fue una ciudad, sino un símbolo, el símbolo de su mayor error. Había entregado su nación, encadenada y desarmada conceptualmente, a las fauces del enemigo. La fatiga acumulada de años de tiranía y paranoia se manifestó de repente, no en un colapso físico, sino en una rendición del espíritu. Era el momento en que el georgiano comprendió que su genialidad, su supuesta capacidad para ver 10 pasos por delante de todos, había sido solo una ilusión de poder. Había creído que la historia se doblegaría a su voluntad. Ahora, la historia se preparaba para doblegarlo a él. El perfil psicológico. ¿Quién era Iosif Stalin en ese momento de quiebre? El hombre que se alzaba sobre el mapa, rodeado por la sombra asfixiante de su propia megalomanía, no era simplemente un dictador. Era el producto final de una vida de resentimiento, disciplina jesuita y una obsesión enfermiza por la imagen de acero que él mismo había forjado. Su nombre de guerra, Stalin, hombre de acero, no era solo un apodo, sino una armadura psicológica que lo aislaba de la empatía, de la duda y, crucialmente, de la realidad. Nacido en la miseria de Gori, Georgia, con una infancia marcada por la pobreza, las cicatrices de la viruela que desfiguraban ligeramente su rostro y el maltrato de un padre borracho, Stalin había cultivado una sed inextinguible de respeto y control. Su paso por el seminario ortodoxo, de donde fue expulsado, le había imbuido no de fe, sino de una profunda comprensión de la estructura de la jerarquía, el poder del dogma y la utilidad de la obediencia ciega. Aprendió a manipular la teología para convertirla en ideología, a sustituir a Dios por la historia y a los sacerdotes por los apparatchiks. Su pensamiento era inflexible, binario, o eras totalmente leal, o eras un traidor a extirpar. Sus miedos eran tan primitivos como profundos. Temía por encima de todo el desprecio, el ridículo y la impotencia. La paranoia que había desatado las purgas, el gran terror de los años 30, no era solo una herramienta política, era el reflejo de un pánico interno. Temía que el mundo finalmente viera al pequeño Kova, al seminarista fallido con el brazo ligeramente tullido, en lugar del monolito de acero que proyectaba. Esta inseguridad se manifestaba en una necesidad patológica de ser la única fuente de verdad y estrategia en la Unión Soviética. Si alguien más proponía una idea brillante, esa persona representaba una amenaza a su singularidad y, por lo tanto, debía ser neutralizada. La genialidad ajena era un crimen capital. El ego de Stalin era una fortaleza inexpugnable, pero en junio de 1941, esa fortaleza había sido penetrada y estaba ardiendo. El ego era lo que le había permitido desestimar con total confianza los informes más detallados sobre la invasión inminente.
El ego le había susurrado que Hitler, el cabo austríaco, no podía ser más astuto que él, el bolchevique de la vieja guardia. Cuando Churchill le envió advertencias específicas, Stalin lo interpretó como un intento desesperado del imperialismo inglés por arrastrar a la URSS a una guerra prematura. Cuando sus propios oficiales, hombres de inteligencia curtidos, suplicaron por una alerta de movilización, él los encarceló o fusiló por provocadores que intentan sabotear nuestra amistad con Alemania. Ahora, de pie en el búnker, rodeado por los vestigios de su fallida estrategia, el colapso de ese ego era una implosión silenciosa. Vasilevsky, aún en pie con el telegrama en la mano, vio algo inusual en el rostro de Stalin. No era rabia, que era común, sino una mezcla paralizante de incredulidad y autocompasión. El gran líder estaba experimentando el momento más temido, el juicio de su propia historia. Stalin se movió, girando hacia una estantería abarrotada de libros que nadie leía. Solo estaban allí para crear una atmósfera de intelecto. Su mano se detuvo sobre una edición de La guerra y la paz de Tolstoy, un tomo que él fingía admirar. No la sacó. En su lugar, tomó un pesado cenicero de mármol que había sido un regalo de la juventud comunista polaca. Lo sopesó en su mano izquierda, la mano que rara vez utilizaba en público. El peso del cenicero era insignificante comparado con la masa de destrucción que ahora se cernía sobre la nación. Beria, observando cada tic, se preguntó si el dictador estaba a punto de arrojarlo, de desatar la furia esperada. Pero Stalin solo lo dejó caer de nuevo sobre la mesa con un golpe sordo, un sonido que resonó como el disparo de gracia sobre su propia reputación. El error no había sido táctico, había sido un error de carácter. Stalin había proyectado su propia naturaleza traicionera sobre Hitler, asumiendo que el alemán operaría bajo la misma lógica cínica y calculadora que él había empleado en el pacto. Había esperado que Hitler fuera paciente, que esperara el momento óptimo para un ataque. Pero Hitler, impulsado por una mezcla diferente de misticismo y desprecio racial, operaba bajo la lógica de la voluntad y la conquista inmediata. Stalin, el maestro de la supervivencia a largo plazo, no había entendido la urgencia mesiánica del fascismo. Molotov carraspeó, sintiendo que debía romper el silencio. Camarada Stalin, debemos emitir una directiva formal a todo el partido, explicando la naturaleza de la traición y llamando a la resistencia total. Stalin parpadeó lentamente, volviendo al presente. La realidad era que él no podía salir y dirigirse al pueblo en ese momento. No podía admitir que la amada amistad germano-soviética que había publicitado hasta el día anterior era una farsa. Su primer impulso, primario y protector, fue la negación y la retracción. Si no se anunciaba oficialmente, quizás no era tan malo. Si él mismo no aparecía, la culpa no se adheriría instantáneamente. El pánico se transformó en parálisis política. No, respondió Stalin, su voz más débil ahora, casi quebrada. Que Molotov emita la declaración, que él hable de la invasión, que el mundo crea que esto ha sido un acto de agresión sin precedentes contra una nación pacífica. Yo necesito considerar las implicaciones a largo plazo. Necesito tiempo para pensar. Y allí estaba, el dictador que nunca dudaba, pidiendo tiempo para pensar, para esconderse. El ego había colapsado y lo que quedaba era la cáscara del hombre acobardado, buscando desesperadamente una forma de desviar el rayo de la historia que él mismo había invocado. El pánico ya no era el terror a la purga, sino la terrible certeza de que su nombre sería sinónimo de este día fatídico. La semilla del mal no fue sembrada en un solo día, sino que germinó lentamente en la tierra fértil de la desconfianza crónica de Stalin. El primer pensamiento desviado, la idea que lo conduciría a desarmar la mente estratégica de la URSS, se manifestó inmediatamente después del Gran Terror, cuando la cúpula militar fue decapitada. En 1938, tras la ejecución de Mariscal Mikhail Tukhachevsky y otros 7 generales de alto rango, la conciencia de Stalin de su propia vulnerabilidad se agudizó. Había eliminado a los únicos hombres capaces de desafiar su autoridad intelectual, pero al hacerlo había creado un vacío de competencia. El pensamiento que se solidificó fue: si no hay nadie que pueda contradecirme, mis decisiones deben ser correctas.
Este pensamiento, revestido de la retórica del materialismo dialéctico, se convirtió en la piedra angular de su política exterior hacia Alemania. El concepto no era que Hitler fuera un amigo, sino que era un socio predecible en el crimen. Stalin veía la guerra en Europa occidental no como una amenaza inminente, sino como una bendición. La debilidad del capitalismo occidental, la desunión de los aliados, todo confirmaba la inevitabilidad histórica del triunfo soviético a largo plazo. La semilla del mal se fertilizó con la fe en su propia manipulación del tiempo. Stalin creía que podía comprar al menos 3, quizá 4 años de paz, un lapso crucial para terminar la modernización de la industria pesada y la reorganización de las fuerzas armadas que él mismo había desmantelado. Cuando Ribbentrop llegó a Moscú para firmar el pacto en agosto de 1939, Stalin no vio a un enemigo, sino a un peón forzado por las circunstancias. Recordaba el apretón de manos, la mirada vidriosa y arrogante de Ribbentrop, y la satisfacción sutil que sintió al saber que había metido a Hitler en un dilema: guerra en 2 frentes o apaciguamiento en el este. Stalin apostó por el apaciguamiento forzado, pero el pensamiento desviado tuvo ramificaciones internas mucho más destructivas. Para mantener la ficción de la infalibilidad y la paz garantizada por el pacto, Stalin tuvo que sofocar cualquier voz que sugiriera lo contrario. La directiva interna que se emitió a finales de 1940 a los cuerpos de inteligencia y militares era clara. Cualquier mención a una posible agresión alemana o cualquier preparativo visible de defensa debe considerarse desinformación dirigida a romper el pacto y se castigará como traición. Esto creó una atmósfera de terror informativo. Los informes de los espías dejaron de ser análisis objetivos y se convirtieron en pruebas de lealtad. Si un oficial de inteligencia reportaba movimientos masivos de tropas Panzer hacia el este, sabía que no solo ponía en peligro su carrera, sino su vida y la de su familia. Era más seguro callar, o peor aún, manipular la información para ajustarla a la narrativa oficial de Stalin. La amistad inquebrantable. En el búnker, Beria se aclaró la garganta, sintiendo el impulso de culpar a alguien más por el fiasco que se desarrollaba en el mapa. Pero sabía que culpar a los servicios de inteligencia ahora era culpar indirectamente al hombre que había ordenado la anulación de esos informes. Beria había obedecido a Stalin con una diligencia servil, asegurándose de que el líder solo recibiera la verdad que deseaba escuchar. El coronel Vasilevsky, mientras tanto, repasaba mentalmente los detalles del informe del comandante del Distrito Especial Occidental, Dmitry Pavlov. Pavlov había intentado, con una timidez desesperada nacida del miedo, reportar la construcción de aeródromos alemanes cerca de la frontera y el aumento de vuelos de reconocimiento. Stalin, en lugar de actuar, había enviado una reprimenda feroz, ordenando a Pavlov que cesara estas actividades nerviosas para evitar provocar a nuestro vecino. Pavlov, ahora probablemente muerto o capturado, había sido un eslabón vital que Stalin había cortado por simple vanidad. El verdadero error final de Stalin fue la sustitución de la realidad por el deseo. No era que careciera de información, era que carecía de la capacidad psicológica para procesar información que desafiaba su visión del mundo. La idea desviada era que él era el único piloto de la historia y que cualquier turbulencia se debía a un error de cálculo de los demás, nunca suyo. Esta arrogancia intelectual se había vuelto tan tóxica que en las semanas previas al 22 de junio, mientras los trenes cargados de tropas alemanas cruzaban Europa a plena luz del día, el Ejército Rojo se dedicaba a tareas agrícolas o a ejercicios inútiles, con el combustible y las municiones almacenados lejos de la primera línea para evitar cualquier signo de hostilidad. Stalin se sirvió un vaso de agua mineral fría del decantador de cristal. El sonido del vertido era excesivamente fuerte en el silencio cargado. Él levantó el vaso hasta la luz de la lámpara, examinando la transparencia del líquido como si buscara una respuesta en sus burbujas. ¿Cuántas divisiones tenemos en la segunda línea de defensa, Molotov?, preguntó Stalin, utilizando el nombre de su ministro en lugar de su título, un signo de que el control personal estaba volviendo, aunque frágilmente. Molotov dudó. Camarada, según los planes operativos de 1940,
solo están completándose. Muchas de nuestras mejores unidades de tanques están en el proceso de reequipamiento. Las fronterizas eran la línea de contención inicial. Stalin asintió. La semilla del mal no había sido solo ignorar la invasión, había sido desmantelar la capacidad de respuesta inmediata. La fe en el pacto había llevado a una negligencia criminal. No había una segunda línea lista. Solo había una vasta, desorganizada e indefensa retaguardia. En ese momento, Stalin no solo vio la pérdida de territorio, sino la perspectiva de que el pueblo soviético, al presenciar la incompetencia monumental, pudiera levantarse. Y ese miedo, el terror al juicio interno, era el catalizador que lo sacaría de su parálisis inicial para convertirse, nuevamente, en un monstruo funcional. La planificación en la mente de Stalin no era la planificación de la guerra, sino la planificación de la paz ilusoria que él había comprado con la sangre de sus propios generales. Desde la firma del pacto, toda la estrategia militar soviética se centró en una única y catastrófica premisa: la no provocación. Esto se tradujo en una serie de directivas absurdas y, en retrospectiva, letales. Las reuniones secretas que definieron esta fase de autocomplacencia no se llevaron a cabo en los búnkeres de guerra, sino en las cenas opíparas y cargadas de vodka en Kuntsevo, donde la camaradería forzada servía para cimentar la lealtad y erradicar la disidencia. Alrededor de la larga mesa de roble, donde el aroma a tabaco Hércules flotaba pesado, los mapas desplegados mostraban líneas de ferrocarril y zonas de abastecimiento, nunca frentes de batalla activos. La planificación se enfocaba en la logística de la ocupación de los territorios ganados, los Balcanes, los Bálticos y la integración económica, nunca en la defensa. Molotov, sentado en el búnker, recordaba con escalofríos la reunión de enero de 1941, donde el general del ejército Zhukov había intentado plantear la necesidad urgente de reubicar municiones y combustible a puntos más seguros, lejos de la frontera inmediata. Zhukov había sido cortado con un gesto brusco de Stalin, quien encendía un cigarrillo tras otro, dejando que la ceniza cayera al suelo. «Camarada Zhukov», había siseado Stalin, con esa dulzura peligrosa en la voz, «usted está cayendo en el alarmismo burgués. Nuestro camarada Hitler está ocupado. Estas acciones de acumulación de material de guerra solo sirven para que los provocadores ingleses clamen que estamos preparando una guerra agresiva. No, nosotros somos la nación de la paz. Todos los arsenales permanecen donde están, bajo estricta vigilancia, hasta que el tiempo sea el adecuado». Esta directriz llevó a la criminal acumulación de reservas críticas, millones de proyectiles, miles de toneladas de combustible de aviación, miles de fusiles, en almacenes a escasos kilómetros de la frontera, convenientemente etiquetados y localizables, que ahora, 6 horas después del ataque, estaban siendo incautados o bombardeados por el Heer alemán. El objetivo de Stalin no era la eficiencia militar, sino la demostración política de que la URSS no tenía intención de atacar a su vecino. La planificación implicaba mentiras iniciales masivas dirigidas al propio pueblo soviético. Se instruyó a los medios de comunicación controlados por el partido a magnificar la importancia de los pactos comerciales con el Reich, presentando el flujo de materias primas soviéticas a Alemania, trigo, petróleo, cromo, como una señal de hermandad y cooperación socialista. Mientras los espías alertaban del inminente desastre, la prensa informaba sobre la última ópera en Moscú y los récords de producción de carbón. La disonancia cognitiva en la sociedad era total. Beria era el maestro de la mentira interna. Su NKVD se había asegurado de que cualquier conversación sobre la posibilidad de una guerra fuera tratada como sabotaje. Se filtraron informes falsos a través de canales internos controlados, sugiriendo que la concentración de tropas alemanas en Polonia era simplemente un traslado para operaciones futuras contra Gran Bretaña. Incluso dentro del Politburó, la duda estaba prohibida. El ambiente era de un terror simbiótico. Todos temían decir la verdad, y Stalin temía escucharla. Uno de los detalles más devastadores de esta planificación de la ceguera fue la directiva sobre los aeródromos. Stalin había insistido en que la flota aérea de primera línea se mantuviera estacionada en campos aéreos fijos, sin camuflaje ni dispersión.
La razón oficial era la eficiencia. La razón real era política. Si los aviones estaban dispersos, eso podría indicar preparativos de guerra. Esta decisión, tomada en un impulso de arrogancia, resultó en la masacre aérea del 22 de junio. Los pilotos soviéticos, muchos durmiendo en sus barracas, nunca tuvieron oportunidad de alcanzar sus casas, que fueron destruidos en tierra, alineados ordenadamente como objetivos de práctica. Ahora, en el búnker, el general Vasilevsky estaba intentando, con manos temblorosas, reorganizar mentalmente las unidades restantes. Miró a Stalin, quien estaba encorvado sobre la mesa, con la luz proyectando sombras profundas bajo sus cejas pobladas. «Camarada Stalin», dijo Vasilevsky, su voz más firme ahora por la urgencia del desastre, «necesitamos declarar inmediatamente la ley marcial en las regiones occidentales y debemos ordenar la detonación de todos los puentes y nudos ferroviarios principales que aún no estén bajo control alemán, especialmente aquellos en la ruta a Smolensk». Stalin levantó la cabeza. Su mirada era la de un hombre despertando de un sueño con fiebre. Pero su reacción fue instintiva, política antes que militar. ¿Detonar los puentes? ¿Y cómo moveremos a nuestras tropas de contraofensiva cuando sea el momento, Vasilevsky? Usted está pensando como un derrotista. Camarada, la contraofensiva no existe si el enemigo llega a Moscú en 3 semanas, replicó Vasilevsky, cruzando la línea de la obediencia estricta por primera vez en su carrera. El riesgo era la muerte, pero el riesgo de no hablar era la aniquilación nacional. Beria hizo un movimiento sutil, preparándose para intervenir y silenciar al oficial, pero Stalin levantó una mano para detenerlo. El tirano no estaba enojado. Estaba sopesando el valor de la verdad contra su propia supervivencia. Vasilevsky había articulado el miedo prohibido. Moscú en 3 semanas. Las órdenes de detonación se enviarán, concedió Stalin finalmente, su tono seco como papel quemado. Pero la directiva debe incluir una mentira. Díganle a los comandantes que es para canalizar a las fuerzas alemanas hacia las zonas que hemos preparado para su destrucción. Mantened la moral alta. La derrota no es un concepto soviético. La planificación continuaba, pero ahora era la planificación de la mitigación del desastre, no de la victoria. Y cada orden que emitía Stalin estaba cubierta por una capa de mentira, una necesidad patológica de justificar retroactivamente que él había tenido el control todo el tiempo. La dacha de Kuntsevo, ese día, era el epicentro de un gigantesco engaño nacional. Las señales ignoradas, la primera parte de la tragedia, no eran susurros en la oscuridad, eran gritos documentados, almacenados en archivadores blindados en la Lubianka y despachos olvidados en el Kremlin. El aire en la sala de guerra del búnker se volvía más pesado, casi irrespirable, con la memoria no deseada de estas advertencias, ahora convertidas en fantasmas que acusaban a todos los presentes. La primera capa de señales ignoradas era la técnica, la mecánica del movimiento. A partir de marzo de 1941, el tráfico ferroviario en el este de Alemania se había disparado a niveles que superaban con creces las necesidades de abastecimiento en tiempos de paz. Los satélites de inteligencia soviéticos, operadores de radio y agentes de tráfico, habían reportado la masiva transferencia de vagones de plataforma especialmente diseñados para transportar tanques pesados, a menudo moviéndose bajo la protección de la noche, pero a veces con una audacia que rozaba la burla. Un informe detallado del jefe de inteligencia militar en Kiev, con fecha de abril, mencionaba el desvío de 3 divisiones de infantería de la región de Burdeos, Francia, directamente a Polonia, un movimiento que solo podía tener un destino. Esta información, presentada con gráficos de barras y tablas de velocidad de transporte, fue recibida en Moscú con absoluto desdén. Los analistas del GRU que se atrevieron a presentarla fueron tachados de obsesionados con la guerra y fueron reasignados, o en varios casos, enviados a campos de trabajo por difundir pánico. Stalin había argumentado que la acumulación era solo una medida de protección de Hitler contra un posible ataque preventivo británico a través de los Balcanes, una racionalización que sus ministros se apresuraron a repetir como un mantra de obediencia. La segunda señal técnica ignorada
fue la acumulación de depósitos de combustible y municiones alemanes cerca de la línea de demarcación. El coronel general Golikov, jefe del GRU, había presentado un informe a principios de mayo que delineaba la creación de más de 40 depósitos logísticos masivos en la Polonia ocupada. No eran bases de reabastecimiento, eran plataformas de lanzamiento. Este informe, sellado con un urgente, fue devuelto a Golikov con una nota sarcástica escrita a mano por el propio Stalin en tinta roja. Información falsa. Destino. El incinerador. El que lo produce al Gulag. El olor a papel quemado, simbólicamente, impregnaba la atmósfera del búnker. Las advertencias morales eran aún más difíciles de ignorar, pues venían de fuentes que no podían ser simplemente catalogadas como agentes británicos. El 15 de junio, solo una semana antes de la invasión, el embajador alemán en Moscú, Friedrich Werner von der Schulenburg, un diplomático profesional profundamente opuesto a la guerra, había intentado enviar señales cifradas de advertencia a Molotov a través de canales secundarios, expresando su preocupación por un malentendido catastrófico. Estos mensajes, indirectos y cargados de eufemismos para evitar la censura del propio Hitler, fueron interceptados y entregados a Beria. Beria, en un acto de sumisión perversa, se los había mostrado a Stalin, no como advertencias genuinas, sino como pruebas de que el aparato diplomático alemán estaba lleno de elementos derrotistas y que los aliados estaban intentando desesperadamente utilizar a estos individuos para sabotear la paz. Stalin sonrió entonces con autocomplacencia. «¿Ves, Lavrenti?», le había dicho a Beria. «Están tan asustados de nuestra fuerza que incluso sus propios embajadores están actuando como agentes dobles para nosotros. El pacto es sólido. Ignóralos. Son ruido». Ahora, mientras Molotov intentaba componer un borrador de declaración pública, sus manos temblaban tanto que el lápiz golpeaba el papel. Recordaba la arrogancia de esa época, la fe ciega en la habilidad de Stalin para ver a través de todos los engaños. Pero la negación no era solo de Stalin, era un mecanismo de defensa colectivo de todo el Politburó. Admitir que la guerra era inminente era admitir que el sistema estaba fallando y que las purgas habían sido un suicidio estratégico. Vasilevsky, que había recibido las órdenes de iniciar las demoliciones de puentes, se atrevió a mencionar un informe final, el más preciso y reciente. Camarada Stalin, el 18 de junio, el desertor Alfred Liskov, un cabo alemán, cruzó la frontera cerca de Vishneve. Proporcionó detalles exactos del plan operativo y afirmó que la hora H sería el 22 de junio. El NKVD en Kiev lo reportó. Stalin giró su cabeza tan bruscamente que el movimiento crujió en el silencio del búnker. Su rostro se oscureció. ¿Y qué se hizo con ese cabo? Beria, sin inmutarse, respondió con una voz fría y mecánica. Fue interrogado, camarada. Su testimonio fue inconsistente en detalles menores sobre el calibre de ciertas armas. Se concluyó que era un agente provocador, enviado para generar histeria. Fue ejecutado el 19 de junio, según la Directiva 007. Stalin asintió. La ejecución había sido el último clavo en el ataúd de la paz. Habían silenciado la última y más clara advertencia por miedo a la incoherencia. El costo moral era cero para estos hombres, pero el costo técnico, el haber despreciado la información que habría salvado miles de aviones y cientos de miles de vidas, era ahora un cargo que se pagaba con la existencia de la nación. El dictador miró hacia el techo bajo y abovedado del búnker, como si pudiera ver a través de la tierra y el hormigón, hacia los bombarderos alemanes que ahora volaban impunes sobre la cuna del comunismo. El aire olía a derrota predestinada, sellada por la soberbia. Las señales ignoradas, parte 2. Las voces disidentes silenciadas. El entorno inmediato de Stalin no era inmune a la verdad, pero estaba mortalmente capacitado para suprimirla. Las voces disidentes no provenían de enemigos externos, sino de los pocos tecnócratas y militares que habían sobrevivido a la Gran Purga y poseían suficiente integridad o desesperación para intentar perforar la burbuja de acero del líder. Estas voces no fueron ignoradas por descuido, sino silenciadas con una precisión quirúrgica,
creando una capa final de aislamiento alrededor del poder. El general Kirill Meretskov, un militar competente que había sobrevivido a las purgas, fue una de esas voces. En la primavera de 1941, Meretskov, entonces vicecomisario de defensa, había insistido en una reunión del Politburó en que las nuevas divisiones de tanques, los KB y los T-34, superiores a cualquier cosa que tuviera Alemania, debían ser desplegadas en formaciones móviles de defensa profunda, no dispersas en guarniciones fronterizas estáticas. Argumentó que el enemigo utilizaría la velocidad y que la respuesta soviética requería flexibilidad. Su presentación, detallada y basada en el análisis de la caída de Francia, fue recibida con un gélido silencio. Stalin se había levantado entonces, caminando lentamente alrededor de Meretskov, como un tigre examinando a su presa. «Usted sugiere, camarada Meretskov, que nuestras gloriosas fuerzas blindadas deben retirarse ante el primer encuentro, ¿verdad? ¿Que el ejército rojo debe huir de la frontera? Eso es derrotismo». Meretskov intentó argumentar que era una defensa elástica, no una retirada. Fue inútil. La semana siguiente, Meretskov fue retirado de sus deberes de campo y enviado a un puesto administrativo secundario, su brillantez estratégica relegada a la burocracia. Pero la disidencia más peligrosa vino de los márgenes del poder, de aquellos que trabajaban en la sombra. Nikolai Kuznetsov, el comisario de la Armada, un hombre joven y ambicioso, había sido el único alto funcionario que se había atrevido a tomar medidas preventivas por su cuenta. A pesar de las directivas draconianas de no provocación, Kuznetsov ordenó en secreto a la flota del Báltico y la flota del Mar Negro elevar su nivel de alerta a la preparación operacional completa a partir del 19 de junio, con órdenes de que las tripulaciones durmieran cerca de sus puestos y que las bases estuvieran en modo de defensa aérea. Esta acción era insubordinación directa. El 20 de junio, Beria se enteró y lo reportó a Stalin. El resultado fue predecible, una furia helada. Stalin lo llamó personalmente y le gritó por el teléfono de línea directa: «Detenga esta estupidez. Usted está provocando a los alemanes. Solo está creando un pretexto para el ataque que no desean. Si un solo disparo sale de sus barcos, usted será el único responsable, Kuznetsov». Kuznetsov se vio obligado a retractarse parcialmente, aunque mantuvo a sus hombres en un estado de alerta ligeramente superior al de sus camaradas del ejército. La Marina fue la única rama que sufrió relativamente menos daños en las primeras horas. Una victoria minúscula pero salvadora que se debió a una desobediencia castigada. En el búnker, Vasilevsky tragó saliva. Recordaba la tensión de esos días, cómo la verdad se había convertido en un virus que todos temían contraer. Incluso la disidencia ideológica fue aplastada. Había informes de que varios propagandistas del Comintern habían cuestionado la lógica de la alianza con los fascistas en privado, sugiriendo que el partido estaba comprometiendo sus principios a largo plazo por una ganancia territorial temporal. Esta pureza ideológica era vista por Stalin como la máxima traición, porque socavaba la justificación moral de su maniobra diplomática. Stalin miró a Molotov, que seguía luchando con el borrador de la declaración. El silencio de Molotov en las semanas previas había sido el silencio más ensordecedor de todos. Molotov, el diplomático de hierro, había sido el encargado de vender el pacto al mundo y al partido. Su lealtad era inquebrantable, pero su conocimiento de la mentira era total. Había silenciado sus propias dudas, sacrificando su juicio en el altar de la lealtad. «Molotov», dijo Stalin, usando un tono inusualmente íntimo, «el pueblo debe saber que hemos sido apuñalados por la espalda, que nuestra fe en la paz ha sido traicionada por un enemigo vil». Molotov levantó la vista, sus ojos acuosos y rojos por el cansancio y el terror. «Camarada Stalin, ¿debemos mencionar las advertencias?» Stalin golpeó la mesa, no con violencia, sino con la autoridad resonante de un veredicto. «No, no hubo advertencias, no puede haberlas. El mundo debe ver esto como un acto de salvajismo inmotivado. Si admitimos que éramos conscientes, que fuimos advertidos por los capitalistas, ¿qué pensará nuestro pueblo? Pensarán que su líder fue un necio». En esa última palabra, necio, durak en ruso,
Se condensó el horror. El silencio de los demás en la sala, Beria Vasilevsky, no era solo obediencia, era consentimiento. Habían participado activamente en la construcción de la mentira colectiva, silenciando a los valientes y a los lógicos para proteger el ego de un solo hombre. El destino de las divisiones de tanques de Meretskov, de los marineros de Kuznetsov, que ahora luchaban a diferencia de sus camaradas aéreos, y del cabo Liskov, ejecutado por decir la verdad, eran el terrible testimonio de este bloqueo intencional. La tiranía de la lealtad había triunfado sobre la estrategia, y el precio se estaba pagando en sangre y territorio. La noche anterior, la calma antes de la tormenta, la noche del 21 al 22 de junio de 1941, fue una sinfonía de contradicciones y tensión insoportable. En el sector occidental del Imperio Soviético, el aire estaba electrizado con la humedad estival y un silencio inusual, la quietud premonitoria que precede a un evento telúrico. Mientras miles de soldados alemanes se posicionaban en silencio absoluto en las líneas de partida, a menos de 100 metros de sus homólogos soviéticos, la vida oficial en Moscú seguía su curso con una normalidad desesperada. Esa noche, Stalin cenó en la dacha de Kuntsevo. No fue una cena de estrategia, sino una exhibición de confianza forzada. El menú incluía los platos georgianos favoritos del líder, khachapuri caliente y el vino tinto espeso. Estaban presentes miembros clave del Politburó, incluyendo a Beria y Malenkov. La atmósfera era de cansancio y pesadez, pero nadie se atrevía a mostrar nerviosismo. La ley no escrita era, si el líder está tranquilo, no hay motivo de alarma. Sin embargo, debajo de la capa superficial de licor y charla sobre los planes de la próxima cosecha, la tensión era palpable. Los últimos informes de inteligencia, aunque minimizados, habían alcanzado un nivel de saturación que era imposible ignorar por completo. Había llegado información de que las líneas alemanas estaban siendo despejadas de civiles, que los cables de comunicación estaban siendo cortados en el lado alemán de la frontera, y lo más ominoso, que las emisoras de radio alemanas en Prusia Oriental habían cesado sus transmisiones habituales, quedando en un silencio absoluto. Stalin, sentado a la cabecera de la mesa, masticaba lentamente su comida. De vez en cuando, fijaba su mirada penetrante en Molotov, que parecía particularmente pálido. El dictador estaba ejecutando su última y más costosa actuación, la de la indiferencia perfecta. Con cada sorbo de vino reafirmaba su control. Alrededor de las 10 de la noche, se recibió un telegrama urgente y cifrado de un agregado militar en Berlín, que citaba fuentes de alto nivel indicando que las órdenes de invasión para el 22 de junio ya habían sido emitidas. Beria interceptó el mensaje, lo descifró él mismo, y entró en el comedor, con el papel en la mano, sus ojos pequeños y saltones fijos en Stalin. Había un pequeño ritual para presentar malas noticias. Debían ser minimizadas y entregadas con una dosis de desprecio hacia la fuente. «Camarada Stalin», dijo Beria, con un tono neutro. «Otro de estos informes histéricos. Parece que un compañero en la embajada sueca ha soñado con una fecha. Lo sitúan mañana al amanecer. Sin embargo, no hay confirmación independiente. Probablemente es una trampa. ¿Deseamos emitir la directiva de alerta general?» Stalin tomó el papel, lo leyó con una calma exasperante y lo quemó lentamente con la brasa de su cigarrillo en un cenicero. Observó cómo el papel se convertía en ceniza. La decisión crucial pendía en el aire. Una directiva de alerta habría permitido a las unidades fronterizas dispersar aviones y tanques, armar las posiciones defensivas y alertar a los artilleros. Era la única oportunidad de mitigar el impacto. «No se emite ninguna directiva de alerta general», dictaminó Stalin. Su voz era firme, pero había un tono subyacente de desafío a la realidad misma. «Solo envíen un mensaje de precaución a los distritos militares. No caer en provocaciones, no responder al fuego sin una orden directa de Moscú, reportar cualquier actividad inusual». Esta orden fue la sentencia de muerte definitiva. Estaba diseñada para ser una protección política para Stalin, garantizando que si la invasión ocurría, la culpa recaería en los alemanes por atacar a pesar de la paz soviética, y no en él por la falta de preparación.
También era una trampa mortal para los comandantes, que se encontrarían bajo un ataque total y paralizados por la orden de no responder al fuego. La cena continuó hasta bien entrada la madrugada. Stalin, en un acto de control psicológico, obligó a todos a beber más de lo normal y a debatir sobre la próxima película a estrenarse. Meredkov, el militar relegado, recordaba después el ambiente, una negación colectiva, un intento desesperado de hipnotizar a la realidad para que se ajustara a los deseos del líder. Finalmente, alrededor de las 4:00 am, Stalin se retiró a sus aposentos. 40 minutos más tarde, el primero de los tres. 7 millones de soldados alemanes cruzó la línea de demarcación. En el búnker, 6 horas después, el olor a ceniza fría del cigarrillo de Stalin parecía flotar aún en el aire, un recordatorio físico de la última oportunidad que había tenido para escuchar a la razón. El pánico de la noche anterior había sido contenido por la fuerza de su ego, pero ese ego ahora se había convertido en el arma más efectiva de Hitler. El amanecer del 22 de junio no había traído la paz, sino el cumplimiento exacto de todas las advertencias que habían sido quemadas, ahogadas en vodka y fusiladas. El error final, momento cero. La decisión irrevocable no fue una orden dramática o un grito de guerra. Fue el silencio obstinado de Iosif Stalin, el momento en que su voluntad se impuso fatalmente sobre la supervivencia de su nación. Ocurrió precisamente a las 03:45 am, hora de Moscú, del 22 de junio de 1941, aunque el conocimiento pleno del error no lo alcanzaría hasta horas después en el búnker. A las 03:30 am, el puesto de comando del Distrito Militar Especial Occidental, cerca de Minsk, comenzó a recibir informes frenéticos y fragmentados. No eran observaciones de espías, eran comunicaciones directas de unidades fronterizas que reportaban fuego de artillería masivo y la visión de tropas alemanas cruzando. El comandante de distrito, Pavlov, estaba en shock. Tenía la orden de Moscú: no responder al fuego sin una orden directa, no caer en provocaciones. 33:35. El coronel de guardia en la línea de comunicación de la sede del Estado Mayor en Moscú, un hombre joven y exhausto llamado Semyonov, intentó contactar con el Kremlin de inmediato. El protocolo era claro: emergencia de guerra, contacto directo con el comisario de defensa Timoshenko, o si era posible con Stalin. La línea estaba congestionada por el pánico. Cuando finalmente logró establecer una comunicación, fue con el adjunto de Timoshenko. 03:38 am. El adjunto, despertado bruscamente y temiendo la ira del líder, llamó inmediatamente a Beria, que aún estaba despierto en Kuntsevo. La voz de Beria, incluso a través de la estática, era un látigo. Detenga el alarmismo. Esto es un incidente fronterizo, una escaramuza. Si informa de una invasión, usted y su familia responderán ante la ley marcial. Yo mismo informaré al camarada Stalin cuando haya un informe consolidado. Beria, en ese momento, actuaba como el guardián de la ilusión de paz de Stalin. Al retrasar el informe consolidado, al rebajar la invasión a una escaramuza, se aseguraba de que Stalin pudiera mantener su narrativa de no provocación. Este fue un acto de lealtad burocrática que costó cientos de miles de vidas. 03:45 am. La artillería alemana había estado martilleando las posiciones soviéticas durante 15 minutos. La aviación de la Luftwaffe ya estaba arrasando los aeródromos fronterizos. Pavlov, en Minsk, al ver la magnitud del ataque, que no era una escaramuza, sino la guerra total, se enfrentó al dilema existencial. Obedecer a Stalin significaba la aniquilación pasiva. Desobedecer significaba una ejecución garantizada si la invasión resultaba ser un farol. El error final de Stalin no fue una orden de ataque, sino la ausencia de la orden de defensa. Pavlov, paralizado por la directiva de Kuntsevo, retrasó la emisión de órdenes de combate completo. Las unidades soviéticas esperaron. Muchos tanques se quedaron con los motores fríos. Los artilleros no tenían la munición lista para cargar. La doctrina de no provocar se había incrustado tan profundamente que se convirtió en una camisa de fuerza. 3:55 am.
Timoshenko y Zhukov, despertados por los reportes caóticos que ya desbordaban los canales, se reunieron frenéticamente en el Kremlin. Intentaron llamar a Stalin, sabiendo que solo él podía revocar la orden suicida de inmovilidad. La línea a Kuntsevo tardó 5 minutos en ser atendida. Finalmente, un asistente somnoliento contestó. Se le informó de la invasión total. 4:00 am. Stalin fue despertado. El silencio de su aposento fue roto por la voz temblorosa de su asistente. En ese instante, entre el sueño y la vigilia, el dictador procesó la información. La verdad que había negado por meses estaba ocurriendo. Su reacción no fue la ira, sino una profunda incredulidad. Se puso su capa militar sin prisa, con el rostro aún hinchado por el sueño. 4:15 am. Stalin llega a la sala de comunicaciones. Zhukov y Timoshenko le presentan los primeros mapas de situación, mostrando avances alemanes ya a 30 kilómetros de profundidad en algunos puntos, y el silencio de radio de los principales comandos fronterizos. Stalin se quedó mirando el mapa. Su ego aún luchaba contra la realidad. «Es una provocación», murmuró la voz ronca. «Un ultimátum. Han cruzado para exigirnos algo. No puede ser la guerra total». Zhukov, desafiando el miedo, se acercó al mapa. «Camarada Stalin, si fuera una provocación, no habrían utilizado 12.000 piezas de artillería. Esto es Barbarroja. Necesitamos órdenes inmediatas de contraataque total. Aquí, en este momento, se ejecutó el error final de carácter. Stalin se negó a admitir el alcance del desastre. Se negó a ordenar la movilización total, la liberación de reservas o la retirada estratégica, porque admitir la necesidad de tales movimientos equivalía a admitir que Hitler lo había superado y que todo su juicio había sido defectuoso. En lugar de eso, emitió una orden absurda, una orden nacida de la negación, la directiva Endek II. Esta orden, tecleada y enviada a toda prisa, mandaba a las unidades soviéticas a destruir las fuerzas enemigas que han violado la frontera, pero, crucialmente, prohibía la invasión del territorio alemán. Era una fantasía de contraofensiva limitada, una orden que pedía una victoria imposible con las manos atadas a la cintura, simplemente para preservar la ficción de que la URSS había sido sorprendida, pero no derrotada. Era un intento desesperado por retroceder el tiempo a la noche anterior. El minuto cero fue cuando Stalin, consciente de la verdad, eligió la mentira y la parálisis estratégica en lugar de la acción, firmando así la condena de millones de sus soldados en las calderas fronterizas que ya se cerraban. El silencio inmediato. Los primeros segundos post-terror no resonaron con el ruido de la guerra, sino con el eco sordo de la incredulidad en las entrañas del poder. Tras la emisión de la directiva Endek II, esa orden quimérica que exigía la destrucción de las fuerzas invasoras, sin ceder un metro y sin entrar en territorio alemán, se produjo un vacío temporal en el búnker de Kuntsevo. Stalin, habiendo tomado la decisión más nefasta de su vida, se quedó inmóvil, observando el mapa, pero sus ojos ya no registraban los marcadores que representaban el avance imparable alemán. Parecía haber entrado en un estado de catalepsia psicológica. Molotov, Beria y los generales presentes mantuvieron un silencio reverente, aunque internamente sus mentes eran un torbellino de cálculo desesperado. Habían visto la directiva Endek II y sabían que era inviable. Era como ordenar a una herida abierta que dejara de sangrar por pura fuerza de voluntad. El aire en el búnker se había vuelto denso y pesado, casi estancado. La única actividad visible era el sudor goteando de la frente de Zhukov, que se atrevió a limpiar con un pañuelo de bolsillo. Había en la sala una sensación abrumadora de negación colectiva. Los hombres más poderosos de la Unión Soviética se negaban a aceptar la magnitud de lo que había ocurrido, que la columna vertebral de la defensa fronteriza había sido pulverizada antes del desayuno. La primera ruptura del silencio llegó a través del chirrido de un teletipo que volvía a cobrar vida, escupiendo un informe desde el distrito militar del Báltico. El coronel Vasilevsky, el único que parecía mantener una pizca de compostura profesional, se acercó al teletipo, arrancó la tira de papel y la leyó en voz baja, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. El informe describía con brutal sencillez la situación en Lituania.
Los puentes clave sobre el Niemen no habían sido volados, pues se había esperado la orden directa que nunca llegó a tiempo. Los Panzer de Guderian estaban cruzando sin oposición significativa. La fuerza aérea, totalmente aniquilada en tierra, era un recuerdo. El informe concluía con una frase operativa desoladora. Las comunicaciones con los cuarteles generales de divisiones y cuerpos son esporádicas. Presumimos desintegración del comando y control en el sector de Kaunas. Vasilevsky no se atrevió a leer la palabra desintegración. Simplemente entregó el papel a Beria, quien a su vez lo pasó a Stalin. Stalin lo sostuvo, pero no lo leyó inmediatamente. Estaba concentrado en un pequeño detalle, una migaja de pan seco en la manga de su uniforme. El acto de concentrarse en esa migaja era su forma de postergar la aceptación de la masacre. El silencio se prolongó durante 40 segundos más, un tiempo que pareció una eternidad. Cuando finalmente leyó el informe, su reacción fue el pináculo de la negación paranoica. «Mentiras», siseó Stalin arrojando el papel. «El enemigo está difundiendo propaganda por radio. Están intentando hacernos creer que su avance es rápido para generar pánico. Beria, contacte con las unidades de propaganda. Deben desmentir esta información. El pueblo debe creer que nuestras fuerzas están luchando con heroísmo y que la contraofensiva es inminente». Beria asintió inmediatamente, su rostro reflejando la misma estrategia de autoprotección. Si la realidad era incómoda, la realidad debía ser alterada. Molotov, sintiéndose físicamente enfermo, sugirió: «Camarada, ¿no deberíamos al menos enviar a un oficial de alto rango para confirmar la situación en el frente de Minsk?» Stalin, con una lentitud deliberada, giró hacia Molotov. No podemos permitir que el pánico se extienda desde el centro. Lo que necesitamos ahora es disciplina y fe en las órdenes ya emitidas. Nuestros camaradas en el frente sabrán qué hacer si se les recuerda su deber bolchevique». En ese instante de negación, se perdió la última oportunidad de una respuesta estratégica coherente. Se podría haber movilizado la segunda línea. Se podrían haber organizado evacuaciones de la industria clave. Se podrían haber enviado reservas humanas frescas. Pero Stalin se encerró en la ficción de que todo estaba bajo control, que el error era solo un malentendido, y que el mero hecho de que él existiera impediría que la realidad se desintegrara. El búnker, diseñado para proteger al líder de las bombas, ahora servía como un aislante hermético de la verdad. El silencio no era respeto. Era la aceptación de que la narrativa oficial era más importante que las vidas de los soldados que morían a cientos de kilómetros por hora. La reacción en cadena. El caos comenzó a expandirse, no con el estruendo de los tanques, sino con la desarticulación silenciosa de la cadena de mando soviética. La directiva de Gyrus II, la orden de Stalin nacida de la negación, actuó como un veneno paralizante. En lugar de inspirar una defensa feroz, sembró confusión y desesperación en los cuarteles generales regionales. El primer eslabón en romperse fue la comunicación. A medida que las columnas Panzer avanzaban, las líneas terrestres de teléfono y telégrafo, a menudo insuficientemente protegidas, fueron cortadas o bombardeadas. Los radios de las unidades soviéticas de primera línea, a menudo obsoletos o desabastecidos de baterías, fallaron al intentar contactar con sus cuerpos de ejército. El Ejército Rojo, diseñado para operar bajo un control centralizado y estricto desde Moscú, se encontró instantáneamente decapitado. En el distrito militar de Minsk, los pocos generales que sobrevivieron a las primeras horas del ataque se encontraron en una situación imposible. La orden de destruir las fuerzas enemigas invasoras implicaba la ofensiva, pero la prohibición de caer en provocaciones se había traducido en la práctica en una incapacidad de reaccionar preventivamente. Los comandantes locales, aterrorizados de ser acusados de insubordinación o de iniciar una guerra no deseada por Stalin, dudaron. Esta duda estratégica de horas permitió a las divisiones alemanas consolidar cabezas de puente y avanzar a velocidades vertiginosas, transformando la sorpresa táctica en un colapso operativo. En el búnker de Kuntsevo, el reloj marcaba las 10:00 am. Los nuevos informes ya no llegaban por teletipo, sino por radio de onda larga, a través de estaciones secundarias que recibían transmisiones alemanas. La radio de Goebbels, con su tono triunfante y estridente,
Anunciaba la destrucción de vastas formaciones soviéticas y la captura de miles de prisioneros. «Propaganda sucia», gruñó Stalin, aunque su voz carecía de la convicción de antes. Zhukov, sin embargo, tenía el mapa desplegado y la evidencia gráfica era innegable. La velocidad de penetración alemana no era compatible con una escaramuza. Los ejes de avance hacia Leningrado, Smolensk y Kiev eran claros y profundos. La reacción en cadena también afectó la infraestructura civil. La directiva de Guiwa II no mencionaba la evacuación. La población civil de las ciudades fronterizas, desde Lvov hasta Vitebsk, se encontró de repente atrapada entre el fuego cruzado y el avance alemán. No había planes de contingencia para la retirada civil o industrial, una negligencia que reflejaba la creencia de Stalin de que la guerra se libraría solo en territorio enemigo o en la frontera. La histeria comenzó a filtrarse en la retaguardia. Los trenes que se suponía debían transportar tropas de reserva se vieron abarrotados por funcionarios del partido y de la NKVD que intentaban huir hacia el este, a menudo dejando atrás el equipo militar y el personal esencial. La disciplina de hierro del partido se fundía bajo el calor del pánico real. Beria recibió un informe sobre la situación en la región de Lida, donde una unidad de la NKVD, encargada de asegurar la retaguardia, se había encontrado con una columna de tanques alemanes y había huido en desbandada, dejando documentos clasificados. La paranoia se convirtió instantáneamente en una caza de brujas interna. «Traidores, cobardes», escupió Stalin. «Lavrenti, ordene la formación de destacamentos de bloqueo, que disparen contra cualquier unidad del Ejército Rojo que intente huir sin una orden». La respuesta de Stalin a la derrota militar no fue una corrección estratégica, sino un incremento del terror interno. La única herramienta que el tirano conocía para restaurar el orden era el miedo. Los destacamentos de bloqueo de la NKVD se convirtieron en parte integral del colapso. Soldados soviéticos se encontraban atrapados entre el fuego alemán adelante y la amenaza de ejecución por sus propios camaradas atrás. Esta era la espiral viciosa del error. Molotov, con la cabeza entre las manos, comprendió que el costo del error de Stalin no era solo territorial, sino moral. El sistema que él había ayudado a construir, basado en la fe absoluta en el líder, se estaba devorando a sí mismo. La reacción en cadena alcanzó su punto máximo, con el informe sobre la aniquilación casi total del Distrito Militar Especial Occidental, comandado por Pavlov. Se había perdido el comando central, el equipo pesado estaba destruido y la resistencia se había fragmentado en focos aislados, sin coordinación. Stalin, al recibir este informe, palideció hasta un tono enfermizo. Finalmente, la magnitud del desastre golpeó el muro de su negación. El hombre de acero se convirtió en un hombre de ceniza. «Minsk», susurró Stalin, refiriéndose a la inminente caída de la capital de Bielorrusia. «¿Cuánto tiempo?» Vasilevsky, su voz grave, respondió: «Horas, camarada Stalin, quizá un día. La defensa es nominal». El gran líder se retiró de la mesa, se tambaleó ligeramente y se dirigió a un sofá cercano hundiéndose en él. Por primera vez en la crisis, no intentó dar una orden o culpar a alguien. Su silencio fue absoluto y desesperante. La catástrofe había superado su capacidad de tiranía. La parálisis era total. Había entendido que había perdido la primera y crucial batalla, y con ella casi toda su credibilidad. Intentos de encubrimiento, mentiras desesperadas para tapar el sol. El colapso físico de Stalin en el sofá fue breve, una rendición momentánea del cuerpo que la mente rápidamente repudió. Cuando recuperó la compostura, su energía se canalizó en una única obsesión: el control del relato. La guerra podía haberse perdido en el campo de batalla, pero no se perdería en la historia, ni crucialmente ante el pueblo soviético. El encubrimiento comenzó inmediatamente, una cascada de mentiras tejidas con hilos de paranoia y propaganda. La primera mentira fue la ausencia de Stalin. En lugar de dirigirse a la nación, como se esperaría de un líder bajo ataque, Stalin se retiró a la dacha durante casi 2 semanas, sumido en una profunda depresión y temiendo una conspiración interna. Se rumoreaba que había sufrido un colapso nervioso. Para el público, se creó la ficción de que Molotov era el portavoz del Kremlin,
el rostro de la resistencia. La alocución de Molotov, 22 de junio, mediodía. Molotov salió al aire, con su voz tensa y forzada, para anunciar el ataque a traición del fascismo. El texto, editado por Stalin antes de su colapso temporal, enfatizaba la total sorpresa y la brutalidad sin precedentes del ataque alemán contra un país que mantenía escrupulosamente los términos del pacto. La mentira era doble. Se negaba que la URSS hubiera sido advertida y se presentaba a la URSS como una víctima pasiva. La frase de Molotov que pasaría a la historia: «Nuestra causa es justa, el enemigo será aplastado, la victoria será nuestra», resonaba en la radio, mientras en la frontera el aplastamiento era unilateralmente soviético. El encubrimiento de la debacle aérea. Una de las mayores vergüenzas operativas fue la destrucción de más de 1.200 aviones en tierra. Las directivas de propaganda inmediatamente negaron estas cifras. Los periódicos del partido informaron de una heroica resistencia aérea, de docenas de Luftwaffe derribados y de la pequeña pérdida de material obsoleto. La realidad era que la aviación moderna soviética había sido neutralizada antes de que sus pilotos pudieran abrocharse los cinturones. Los comandantes locales que enviaron informes honestos sobre la destrucción fueron arrestados y ejecutados bajo la acusación de difundir rumores derrotistas. La masacre de los generales. La mentira más cruel fue la culpabilización de las víctimas. El general Pavlov, comandante del Distrito Occidental, y su Estado Mayor se convirtieron en los chivos expiatorios perfectos. A pesar de que Pavlov había cumplido la orden de no provocar, su fracaso en detener el avance alemán se imputó a incompetencia criminal y alta traición. Beria fue el arquitecto de este encubrimiento. En cuestión de días, Pavlov y su círculo fueron retirados del frente, sometidos a un consejo de guerra sumario y brutal. La evidencia era irrelevante. Lo que importaba era restaurar la fe en la infalibilidad del alto mando, es decir, de Stalin. Los generales fueron fusilados, sus nombres borrados de los registros, con la narrativa de que la debacle inicial se debió a una camarilla de traidores que saboteó intencionalmente la defensa. Esta mentira, publicada en un comunicado oficial, permitió a Stalin culpar a la quinta columna en lugar de a su propio juicio. En el búnker, ahora totalmente activo y lleno de oficiales del Estado Mayor que intentaban desesperadamente organizar la retirada, Beria informaba a Stalin sobre la ejecución de Pavlov. Stalin escuchó con una frialdad glacial. «¿Se documentó la confesión, Lavrenti?», preguntó Stalin. «Sí, camarada. Confesaron que sus acciones fueron motivadas por el resentimiento hacia el partido y los viejos camaradas». Stalin asintió. La verdad de que Pavlov había sido inmovilizado por el miedo a él mismo nunca debía salir a la luz. El intento de encubrimiento se extendió a la propia frontera. Se emitieron órdenes a las unidades de retaguardia para que destruyeran cualquier signo visible de la devastación de los aeródromos y los depósitos de municiones antes de que pudieran ser fotografiados por el enemigo, intentando borrar la evidencia física de la sorpresa total. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de la NKVD y el Politburó, el encubrimiento era una vela encendida al viento. El flujo constante de refugiados, de soldados heridos que contaban historias de la aniquilación en las calderas de Bialystok y Minsk, y la inminente pérdida de vastos territorios agrícolas e industriales, demostraban al ciudadano común que el desastre era de proporciones épicas. La magnitud del error era demasiado grande para que las mentiras la contuvieran. El sol de la catástrofe no podía taparse con el dedo de la propaganda. El destino de la Unión Soviética pendía de un hilo, y ese hilo era la capacidad de Stalin para salir de su depresión y finalmente enfrentar la realidad que él había intentado reescribir. El colapso total. La realidad aplasta la fantasía. La negación de Stalin, mantenida artificialmente por el terror de Beria y la lealtad forzada del Politburó, duró hasta que las noticias se volvieron literalmente incomprensibles en su horror. El colapso total no se manifestó en una sola batalla perdida, sino en el reconocimiento a principios de julio de que la máquina de guerra soviética en el oeste había dejado de existir como una entidad coherente. Minsk cayó el 28 de junio de 1941,
menos de una semana después del inicio de la ofensiva. La velocidad del avance alemán fue tan aterradora que superó todas las expectativas, incluso las más pesimistas. El caldero de Bialystok-Minsk se convirtió en el escenario de una masacre estratégica. Casi 300.000 soldados soviéticos rodeados, aniquilados o capturados en las primeras 2 semanas. Las pérdidas de material eran incalculables, miles de tanques, vehículos y cañones abandonados, ya sea por falta de combustible, por la cobardía de los oficiales que temían desobedecer órdenes de retirada, o simplemente por la superioridad del asalto relámpago. En Kuntsevo, la dacha se había convertido en un sepulcro. Stalin, tras su período de aislamiento y depresión, regresó a la sala de operaciones con una determinación sombría, pero desprovista de su antigua arrogancia. Ya no gritaba ni golpeaba la mesa. Ahora emitía órdenes en un tono bajo y monótono, casi robótico, como si estuviera leyendo un guión escrito por el desastre. El 3 de julio, el general Zhukov presentó un informe que ya no podía ser maquillado. Mostraba la penetración alemana a casi 500 kilómetros de la frontera en algunos sectores, con el objetivo estratégico de Smolensk a punto de caer. Si Smolensk caía, el camino a Moscú se abriría. La realidad ya no era negociable. La fantasía de una contraofensiva localizada había sido pulverizada por el avance del grupo de ejércitos centro. Zhukov, sabiendo que estaba jugando con su vida, fue brutalmente honesto. Camarada Stalin, nuestras unidades de reserva, las que debían formar una segunda línea en el Dnieper, están desorganizadas. No tenemos armamento suficiente para equipar a las nuevas levas de manera efectiva. Necesitamos una retirada masiva, una estrategia de tierra quemada y trasladar la capital industrial más allá de los Urales, y necesitamos hacerlo ahora. La idea de retirar la industria, el corazón de la modernización soviética y el orgullo de los planes quinquenales, golpeó a Stalin como una traición personal. Había invertido toda su vida en construir ese poder industrial en el oeste. Pero al mirar el mapa, al ver el rápido avance de las cabezas de flecha alemanas, la fantasía de su infalibilidad finalmente se rompió por completo. Ya no era un problema de traidores o de propaganda, era un problema de tanques a 2 semanas de su capital. El colapso se manifestó en una serie de órdenes desesperadas que contradecían su doctrina previa. Se ordenó la quema sistemática de cosechas y la destrucción de infraestructura valiosa, una táctica que Stalin había despreciado por considerarla derrotista meses antes. Se dio luz verde a la formación de las divisiones del pueblo, milicias, armadas a menudo solo con la voluntad, pero sin entrenamiento ni equipo. El miedo a perder Moscú superó el miedo a la historia. El dictador, al ordenar la evacuación industrial masiva, uno de los mayores movimientos logísticos de la guerra, admitió implícitamente que la guerra sería larga y que la derrota inicial era catastrófica. Él había perdido la apuesta de la paz corta. Ahora tenía que apostar por la supervivencia a largo plazo. El olor en el búnker ya no era a tabaco, sino a la humedad del hormigón y a la desesperación concentrada. Molotov, testigo de la caída de su líder de la cima de la arrogancia a la gestión del desastre, observó cómo Stalin se llevaba una mano al rostro, no para cubrir su vergüenza, sino para masajear las sienes, como si intentara expulsar el dolor físico del error. La realidad implacable le había aplastado. En ese momento de colapso, Stalin finalmente entendió que la única forma de sobrevivir al error que había cometido era convertirse en lo que nunca había permitido ser, un líder de guerra desesperado, forzado a depender de la resiliencia del pueblo que había aterrorizado, en lugar de su propia supuesta genialidad. La fantasía de la paz garantizada había muerto. La era del terror interno tuvo que ceder, muy ligeramente, a la necesidad urgente de la unidad nacional. Este fue el último gran impacto psicológico, el reconocimiento de que él era incapaz de ganar la guerra por sí mismo y que necesitaría a los generales competentes que había estado a punto de eliminar. El juicio de la historia, consecuencias a largo plazo. La supervivencia de la Unión Soviética en 1941 no eximió a Iósif Stalin del juicio implacable de la historia,
un juicio que se inició en el mismo momento en que el primer proyectil alemán impactó el territorio soviético. Las consecuencias a largo plazo del error final no fueron solo militares o económicas, sino profundamente estructurales y demográficas, tatuando cicatrices permanentes en el cuerpo de la nación. La consecuencia más inmediata y terrible fue el costo humano. La sorpresa total del 22 de junio, directamente atribuible a la parálisis estratégica de Stalin, garantizó que la guerra comenzara con una desventaja irreparable. En los primeros 6 meses, la URSS perdió más de 4 millones de hombres, entre muertos, heridos y prisioneros. Este sangrado inicial, la aniquilación de la generación más joven de soldados y oficiales, creó un déficit que nunca se recuperaría completamente, obligando a la URSS a luchar gran parte de la guerra con reclutas insuficientemente entrenados y oficiales inexpertos. La cantidad de muertes soviéticas, estimada entre 20 y 27 millones, es el monumento silencioso al ego de un solo hombre. Desde una perspectiva militar, el error obligó a una reingeniería estratégica masiva. Stalin, al final de su colapso de junio de 1941, fue forzado a recuperar a los pocos generales competentes que había dejado con vida, como Zhukov y Vasilevsky, dándoles una autonomía de facto que nunca antes habrían poseído. El miedo a la ejecución no desapareció. Pavlov y otros sirvieron como recordatorio, pero la necesidad operativa de la victoria superó la necesidad ideológica del control total. El Ejército Rojo, que emergió de las calderas de 1941 y 1942, fue un ejército que aprendió a ignorar las microgestiones políticas y a depender de la capacidad táctica, una transformación forzada por la inminencia de la derrota. Económicamente, la pérdida de Ucrania, Bielorrusia y el Donbass en 1941, las áreas agrícolas e industriales vitales, sumió a la URSS en una crisis de supervivencia. La decisión de evacuar la industria a los Urales fue una hazaña de logística humana y determinación, pero representó la destrucción masiva de la riqueza acumulada durante años. El país se vio obligado a depender casi totalmente de la ayuda Lend-Lease estadounidense en las fases críticas de la guerra, una humillación ideológica para el supuesto autosuficiente Estado socialista. El costo del error de Stalin fue un endeudamiento material que tardaría décadas en resolverse. Las consecuencias políticas internas fueron complejas. Stalin salió de su retiro de Kuntsevo el 3 de julio para dirigirse a la nación, utilizando la retórica del nacionalismo ruso en lugar del internacionalismo comunista. Se presentó como el líder de la Gran Guerra Patriótica, invocando figuras históricas como Alejandro Nevsky y Kutuzov. El error había forzado a Stalin a abandonar parcialmente la pureza ideológica del bolchevismo para apelar a la identidad profunda del pueblo ruso, un cambio que cimentaría su poder de una forma nueva y más personalista. Se transformó de burócrata del partido a salvador nacional, pero la sombra del 22 de junio nunca desapareció. Tras la victoria, Stalin, en lugar de relajar el control, incrementó la paranoia, iniciando una nueva ola de purgas más suaves dirigidas a los militares victoriosos, como Zhukov, que habían ganado demasiado prestigio. El error inicial lo dejó con una debilidad fundamental, la prueba de que su juicio podía fallar catastróficamente. Esta inseguridad alimentó sus últimos años, perpetuando un sistema de terror que no terminó hasta su muerte. El juicio de la historia, especialmente después de su muerte y el discurso secreto de Khrushchev en 1956, fue devastador. La narrativa oficial de la sorpresa total fue mantenida por la URSS durante décadas, negando el papel de la paranoia de Stalin. Sin embargo, los historiadores, al analizar los archivos desclasificados, han colocado sistemáticamente la responsabilidad de la catástrofe inicial en la mesa de Stalin. El 22 de junio de 1941 no es solo una fecha, es el símbolo del momento en que un dictador, consumido por su propio ego y miedo a la verdad, entregó a su nación a la aniquilación, forzando a su pueblo a pagar el precio de su error con una masacre sin precedentes. La herencia del error final fue un costo de sangre que la URSS nunca pudo pagar por completo. Epílogo y legado.
La tragedia del 22 de junio de 1941, el día que Stalin entendió que había perdido, no fue una tragedia de la incompetencia militar, sino de la debilidad humana magnificada por el poder absoluto. El error final no residió en un cálculo de tropas o en un fallo de ingeniería, residió en la arquitectura psicológica de la tiranía, donde la supervivencia del ego del líder se convierte en la máxima prioridad operativa de la nación. La reflexión filosófica que emerge de las profundidades de Kuntsevo es escalofriante. En un sistema donde la verdad es castigada con la muerte, el sistema está condenado a sucumbir ante la primera confrontación con la realidad ineludible. Stalin había purgado la verdad de su entorno, convencido de que la infalibilidad era una cualidad transferible de la ideología a su persona. Cuando Hitler atacó, no solo atacó a la Unión Soviética, atacó la fantasía de control total del dictador, y en esa confrontación la fantasía se desmoronó, llevando consigo a millones de víctimas inocentes. El legado de ese error perdura más allá de las fronteras de la Unión Soviética. Es un recordatorio sombrío de que el poder ilimitado genera una ceguera terminal. El hombre que había prometido un paraíso terrenal a través de la planificación científica y la disciplina de acero, se había negado a reconocer la ciencia de la guerra y la disciplina de la inteligencia. El costo del gran error fue la justificación de la gran guerra patriótica. La victoria final sobre el fascismo no redimió a Stalin, sino que simplemente oscureció temporalmente su responsabilidad, un truco de la historia donde el heroísmo de los soldados en Stalingrado y Kursk tuvo que compensar la cobardía estratégica de su comandante en jefe en junio de 1941. El anciano dictador, al final de su vida, nunca admitió públicamente su error. Continuó culpando a los espías ingleses, a los traidores trotskistas y a los elementos burgueses dentro del ejército por la falta de preparación. Pero en el silencio de sus últimos años, la sombra del 22 de junio era omnipresente. El peso de los 20 millones de almas perdidas, un sacrificio masivo sobre el altar de su arrogancia, era el verdadero precio de su cetro. Su legado, aunque envuelto en el humo de la victoria en 1945, está marcado indeleblemente por la ceguera de ese fatídico día. La historia, a diferencia de los súbditos del Politburó, nunca se calla, revela la verdad sin temor a la ejecución. Si esta inmersión profunda en la psique de la tiranía y la catástrofe estratégica ha resonado en usted, si el análisis de cómo el error de un solo hombre puede redefinir la trayectoria de la civilización es un tema que le apasiona, le invitamos a seguir explorando los puntos ciegos del poder. Suscríbase al canal y active la campana. Deje un comentario a continuación. ¿Cree que alguna advertencia de haber sido escuchada podría haber cambiado el curso del 22 de junio? Queremos escuchar su análisis. Hasta entonces, siga cuestionando la narrativa y buscando la verdad oculta en las fallas de la historia.